caso de la marrana, miren, con 1 milímetro de tamaño son reclutados. Terminan siendo reclutados. ¿Ya? Cuando dominan, o sea, cuando ya son seleccionados el grupo de folículos, porque si aquí son más, ya han sido seleccionados, están dominando con un tamaño de 5 a 6 milímetros, entonces pasó de este tamaño. Y finalmente, cuando se produce la ovulación de estos folículos, ellos ovulan con un tamaño de 6 a 7 milímetros. Entonces ese es el rango que terminan de pasar. Entonces eso hay que tener en cuenta. El tamaño en el momento de que son reclutados, el tamaño en que se da la dominancia de los folículos y el tamaño cuando están listos. Este es el tamaño del folículo de Graf cuando están listos para ovular. ¿Ya? Cuando están listos para ovular, 6 a 7 milímetros. De 1 pasaron hasta 6 a 7 milímetros. Ahora dice, la marrana y la chanchilla ovulan de 10 a 20, por eso está aquí. Ponerle una flecha aquí. Pero, entonces, me sigo hablando de estos 20 a 30 folículos que se ovulan, tienen este tamaño aproximado de 6 a 7 milímetros. ¿No? Que dice 8 a 10 milímetros, bueno, está ahí en el aproximado. Bueno. Dice, la observación más sorprendente de los ovarios de las cerdas es el gran número de folículos. Eso es lo que, ahorita, los siguientes datos que vamos a ver es la cantidad de folículos que son reclutados, que se seleccionan. Bueno, ya sabemos los que van a llegar a ovular, 20 a 30, ¿no? 20 a 30 son los que ovulan. Esto corresponde, esto corresponde a la etapa de los folículos de Graf, ¿no? Son 20 a 30. Hay que ver cuántos son reclutados y cuántos son seleccionados. Perdón. Aquí viene el dato. Hay 30, dice, a 90 folículos de 1 milímetro o 2 milímetros de diámetro y de 30 a 50 folículos de 2 a 7 milímetros de diámetro en los ovarios durante la fase lútea de su ciclo estral, ¿no? Esta es la fase lútea del ciclo estral y esta es la fase folicular. Aquí hay progesterona y aquí ya no la hay progesterona por aquí, por eso llega a haber ovulación. Aquí dice, durante la fase folicular, ya el número de folículos pequeños y medianos, lo que hemos visto antes, 20 folículos son los que van a llegar a ovular. De esta cantidad, pues, ¿no? De esta cantidad. Entonces aquí, para que entendamos mejor, nos está diciendo que hay 30 a 90 folículos son los que son seleccionados, los que son reclutados. Luego 30 a 50 son los que se seleccionan. Para finalmente 20 son los que van a llegar a ovular. ¿Ya? Entonces, por eso habla que en qué momento ocurre esto, en la fase lútea, las primeras etapas de reclutamiento y selección, y en la fase folicular se dan los 20 últimos folículos, ¿no? Y esa es una diferencia respecto a las otras especies, como los equinos, la yegua, la oveja y la vaca. Dice, los folículos ovulatorios se encuentran entre 7 a 10 milímetros justo antes de la ovulación. Ese es el tamaño que hemos visto antes, ¿no? Hemos visto antes aquí esto, está con 7, está cerca a 7. Ese es el tamaño que se maneja. Dice, las cerdas no muestran el patrón ondulatorio del desarrollo de los folículos que es tan típico en las especies de rumiantes. No es parecido a ellas. Ahí es el otro detalle para ponerle un asterisco a esto. Aquí le ponemos un asterisco. Y esto es lo que ustedes, ¿se acuerdan cuando les comenté al inicio que no solamente la diferencia con los rumiantes con la vaca es por el número de folículos de Graf que van a ovular, que son 20 a 30 en promedio? Esta es la otra razón por la cual son distintos. Miren, aquí en esta imagen se van a dar cuenta que esto es lo que ocurre, repito, en la vaca, en la oveja, en la yegua. Entonces se dan cuenta que esto corresponde a una fase luteal y esto corresponde a una fase folicular, porque aquí hay ovulación. Entonces,
Recuerdan bien que aquí se daba un crecimiento de la onda folicular y un grupo de... Había uno que iba dominando, pero no ovula y se atrecia porque hay progesterona, pues no porque está en la fase lútea. Los otros se atrecian porque el folículo dominante los hace atreciarse, ¿no? ¿Se acuerdan que liberaba inhibina, activina? Les bajaba los niveles de FSH y eso se atreciaba. Aquí nace una nueva onda folicular que nace cerca a la fase luteal, ¿no? En la fase luteal, perdón. Si nace en la fase luteal, nuevamente ocurre lo mismo. Hay uno que domina y que inhibe a su competencia por ende se atrecia, y él, como encuentra niveles altos de progesterona, también se vuelve a atreciar. No hay ese interruptor, o sea, ese pico de GnRH que lleva el pico de LH para que haya ovulación. Luego, una tercera onda, en promedio en estos animales, nuevamente se da reclutamiento, selecciona uno, con el caso de la oveja puede ser hasta 3. La competencia se atrecia, como ven aquí, pero aquí, como la progesterona disminuye, entonces ya están en la fase folicular, él sigue creciendo y produciendo más estrógenos, produce el pico de GnRH y produce el pico de LH. Entonces la ovulación aquí también se produce a las 29 a 30 horas de haberse dado el pico de LH, ¿no? Se dice la ovulación aquí, 20 a 30 horas en este rango se da la ovulación. Entonces, si aquí se dio el pico de LH, tienen que pasar 29 a 30 horas para que se dé la ovulación. Esta última parte es muy parecido a la marrana. Aquí esto es muy parecido, fíjense, es igual. O sea, tiene que acabar la fase luteal para que los folículos seleccionados lleguen a ovular. Porque producen más estrógenos, pico de GnRH, pico de LH, y 30 horas después se da la ovulación. Hasta ahí es igual. Esto es distinto. Esta parte es muy distinta a la de lo que les comentaba, las especies rumiantes. ¿Ya? Entonces, aquí es donde se empieza a dar la diferencia entre uno y otro. Ahora, ¿cuál es esa diferencia? La diferencia es que esto que ven ustedes aquí, que son curvitas y caen, curvitas y caen, curvitas y caen, curvitas y caen. Miren este detalle aquí, ¿ya? Recuerden que la dinámica folicular te dice que tiene 3 etapas. Tiene que haber reclutamiento, tiene que haber selección y tiene que haber dominancia. ¿Ya? Tiene que haber dominancia. El reclutamiento sí ocurre. Y te dice acá, son 30, 90 folículos los que son reclutados con este tamaño. Luego, de esos 30, 90, 30, 50 folículos son finalmente seleccionados. También ocurre. ¿Ya? Y ese reclutamiento y selección se da, te dice, durante la fase lútea. No se da durante la fase folicular. Entonces, por la cantidad de folículos que terminan siendo reclutados y seleccionados, ¿ya? La diferencia es que en la dinámica folicular de la marrana no hay ondas foliculares. Estas no son ondas foliculares. Estas son oportunidades que tienen cada uno de estos folículos para que una vez que son reclutados, seleccionados, lleguen a ovular. No completan su ovulación. Esto no es una onda, como aquí ocurre. Son tres ondas que salen aquí. No, aquí hubo reclutamiento, aquí hubo selección, y obviamente cuando llegue la fase luteal, ahí va a haber el grupo de folículos seleccionados, va a llegar a ovular. Hay quienes dicen, en función a esto que les estoy comentando, en que la fase de dominancia no existe, solamente existe la fase de reclutamiento y selección. Repito, cada uno de estos que ven aquí, que se encurvan y caen, que se encurvan y caen, que se encurvan y caen, son esos folículos que están intentando seguir creciendo para ovular, pero corresponden a un solo crecimiento de un pool o de un grupo de folículos.
Es decir, si 30, 90 fueron reclutados, 30, 50 han sido seleccionados, esos van a intentar, durante toda la fase luteal, van a intentar ovular. Es decir, en función al crecimiento que van teniendo, los últimos en crecer o los últimos que van a coincidir con la fase folicular, esos son los que van a llegar a ovular. Y eso pueden verlo aquí. Miren cómo es la dinámica folicular en la oveja, en la cabra, en la vaca, en la yegua, y miren cómo es en la marrana. Aquí se ve mejor porque te da a entender que son varios, ¿no? Miren, ahí están. Una onda, un grupo, aquí se da reclutamiento, se seleccionaba, el resto se atreciaba, y dominaba, y luego se atreciaba, ¿verdad? Nuevamente había reclutamiento, se seleccionaba, los restos se atreciaban, pero como había progesterona, se volvía a atreciar también. Antes dominaba. Aquí hay reclutamiento, hay un grupo que se atrecia, hay uno solo que, en este caso es una oveja, por eso hay dos, da a entender que hay dos folículos. Entonces ahí se seleccionaban dos, dominaban dos y llegaban estos sí a ovular. Y acá no, en la cabra ocurre lo mismo. Ahí, mientras que haya progesterona, los dominantes no van a ovular. En ausencia de progesterona, dos van a ovular, ¿no? Y la competencia de los folículos dominantes, esos van a atreciarse, por eso esas ondas caídas, ¿ya? Pero en la marrana, y ese es el que conocen ustedes, es de la vaca, igualito, parecido al muy, muy semejante al de la oveja, al de la cabra, pero en la marrana miren esto. Esto no es que, con eso quédense claro, no son ondas foliculares, no es que aquí me digan, profe, yo veo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ondas foliculares, no son ondas foliculares. Hubo un solo reclutamiento, ¿ya? Vieron antes 30, 90, se hizo selección, que son los más altos que están llegando, se hizo selección, pero en presencia de progesterona, porque esta es la fase luteal, en presencia de progesterona, estos no van a llegar a ovular. Entonces, como son 30, 90, lo que les decía aquí, son 30, 90, los que son llamados de 1 milímetro de diámetro. Y acá son de 30 hasta 50, los que terminan siendo seleccionados. Folículos, reclutamiento, selección, por eso les dice que la dominancia no existe en la marrana. Y es decir, si hay un solo reclutamiento por la cantidad de folículos que terminan siendo reclutados, recuerden que en la vaca, por ejemplo, lo mucho llegaban a ser como 48, pero por lo general eran entre 6 a 8. Si son entre 6 a 8, prácticamente son 15 o 12 veces más la cantidad de folículos que son reclutados. Igual respecto a la oveja y la cabra, 12 a 15 veces más la cantidad de folículos que son reclutados. Entonces, estos durante toda la fase luteal, o sea, ¿cuánto duraba la fase luteal? El diestro, les dije, 2 semanas, 14 días, puede ser 15 días. Durante esos 14 o 15 días, ¿para qué sirven? Para que estos crezcan, para que estos folículos por bloques empiecen a crecer, o sea, empiezan a tener de manera continua, empieza a haber crecimiento por parte de estos folículos, pero en presencia de progesterona se atrecian, por eso ven que las curvas caen, pero ese es cada intento de los folículos que han intentado ovular, ¿no? Cuando cae la progesterona, ya saben, esos últimos folículos que son los que intentan crecer, pues ellos tienen la chance de que la progesterona caiga, y ellos son los que van a llegar a ovular, por eso aquí les ponen 1, 2, 3, 4 líneas, dando a entender que son 4 los folículos. No pueden ser más, obviamente, lo que se espera es que sean 20, 30, pero no van a poner las 20, 30 líneas acá, ¿no?
Es una manera de representar que la cantidad de folículos que se liberan es mayor. Pero entonces, ¿a qué se dedica la fase lútea? No solamente a producir progesterona, sino ¿por qué se caracteriza? Porque en ella se da el crecimiento de todos estos, se intenta dar el reclutamiento y selección, se da el reclutamiento y selección y por ende crecimiento de todos estos folículos. Los folículos reclutados y seleccionados intentan durante toda la fase luteal llegar a ovular. Cuando cae progesterona es cuando llegan a ovular. Entonces, esto no son ondas foliculares. No es que aquí un grupo de 30 y luego va a haber otro grupo de 30, 90, ok, otro grupo no. Por la cantidad de folículos, a medida que van siendo reclutados y intentan destacar para ser seleccionados, así van intentando ovular. No pueden. Todas estas oportunidades corresponden a estos 30, 90 folículos. Corresponden a estos 30, 50 seleccionados. Son oportunidades que tuvieron de una onda. Estos folículos durante la fase luteal se dedican a crecer, pero no lo van a hacer en presencia de progesterona. Aquí les dice, debido a que existe un desarrollo coordinado al comienzo de la fase luteal, lo que les decía, cuando se da el reclutamiento, luego la selección, hay un crecimiento continuo. Estas no son ondas foliculares, estos son folículos que intentan crecer uno tras otro durante toda la fase luteal. Es decir, durante el resto de la fase luteal hacen eso. Es decir, pueden tirarse desde el día 7 hasta el día 15 del ciclo estral, o más tiempo, ¿no? Sin evidencia de ondas ni de dominancia folicular. O sea, no hay ondas, no hay dominancia folicular y sin estar asociados a cambios en las concentraciones plasmáticas de FSH, por obvias razones, ¿no? Entonces, estos son folículos que están creciendo de manera continua, uno tras otro, tras haber sido reclutados en los primeros días de su ciclo estral. Estas no son ondas foliculares, estos son folículos que intentan crecer uno tras otro, pero no lo hacen en presencia de progesterona. Aquí sí lo hacen cuando hay folículos. Ahora miren ese tamaño folicular. Cuando ovulan lo hacen aproximadamente cuando tienen 7, 8 o más milímetros la cerda. La oveja y la cabra, la cabra lo hace alrededor también de los 8 milímetros, parecido al de la marrana, cerca. La oveja lo hace entre los 6 y 7 milímetros, es menor a estas. Miren aquí dice diámetro folicular en milímetros. Esto lo hace a los 6, esto lo hace a los 8 y esto lo hace a los de 8 a 10 milímetros. La vaca, miren en qué momento lo hace alrededor del día 16, esto seguro debe ser para ganado de carne, 16 milímetros, se da el diámetro folicular para la ovulación. Y miren el caso de la yegua, cuando tenga 44 milímetros, un tremendo folículo, o sea, son 4 centímetros, 4.4 centímetros, 1.7 centímetros, 0.1 centímetro, 0.8 centímetros, 0.6 centímetros del diámetro del folículo. No se confundan, no son ondas. Aquí les pongo esto. No se evidencian ondas, no hay dominancia folicular durante lo que dura el diestro, que puede ser desde el día 7 hasta el día 15. Puede durar menos, puede durar hasta más. La fase lútea ya saben que dura 14 días, pues este es un rango que les ponen. Entonces esto es crecimiento continuo de los folículos que en un inicio fueron reclutados, no son ondas. Bueno, hasta el día 14 a 16, ¿qué es esto? Ahí está encerrado, les doy este dato. Ahí es donde se va a producir el crecimiento final de los folículos, ¿no? Quienes aquí intenten crecer tendrán la suerte de llegar a ovular. Y esto ocurre, ahora, viendo desde el punto de vista hormonal, es exactamente igual en la vaca, en la cabra igual, desde el punto de vista hormonal. Es decir, que el estro necesita de un pico de estrógenos. Acuérdense que el estrógeno no solamente
provoca el pico de GnRH y de LH, sino que también lleva el comportamiento del celo. La diferencia está aquí, vale ponerle aquí, le voy a agregar algo para que se den cuenta que la ovulación se da al final del estro, esa es la diferencia con el de la vaca. Pero hablado desde el punto de vista hormonal, la prostaglandina tiene que liberarse desde el endometrio. Miren, esto es la progesterona y al final cae abruptamente hasta el día 15, 17. El diestro, miren cuánto tiempo está durando. Desde el día 6 son 11 o 9 días. Cuando hablábamos de fase luteal, la fase luteal ya saben que agarra metaestro y diestro, porque en el metaestro, miren, los niveles de progesterona están aumentándose y aquí ya se hacen estables. Aquí hay un cuerpos lúteos que están en crecimiento. ¿Qué más? Se requiere para que se dé ese pico de LH, miren estas líneas punteadas más pequeñas, puntos. LH se requirió antes un incremento de estrógeno, ¿no? Progesterona cae y esos folículos que estaban coincidiendo, que aquí están creciendo, son los que van a llegar a madurar, por eso hay mayor cantidad de estrógenos y ovular, ¿no? Después de este pico de LH, 30 horas después, se da la ovulación. Después de este pico de LH, 30 horas después, se da la ovulación. Y eso es lo que corresponde. Ya. No sé si tienen alguna pregunta de esto. La diferencia está aquí. La ovulación no se da en el metaestro, se da al final del estro. La otra diferencia que les está diciendo, los niveles de progesterona son mucho más elevados que el resto de las especies, pero ahí está un dato más adelante. Las conductas del celo es que ahí está inquieta, nerviosa, se le va el hambre, bastante vocalización, eso. La vulva está hiperémica, está enrojecida, está hematosa, en ella sí se hace muy evidente eso, bien rosadita, hinchadita. Esto, lo que está haciendo acá, la presión sobre el dorso del animal, el animal se va a quedar quieto y muestra una lordosis, como que se encurva, se joroba. Y esto es importante porque, y lo vamos a ver luego en un video, para que puedan ver que el animal se queda absolutamente quieto es cuando está en celo, cuando ya dices que está lista para ser servida, para programarla la inseminación. Te subes en ella y la manoseas todo lo posible a nivel de la ingle, a nivel perianal, a nivel de su grupa, a nivel de la zona lumbar, dorsal. Y si ella no hace nada de vocalización, no se queja, estás ya encima de ella y ni se mueve, ahí está aguantándote el peso, ya está lista. Si apenas te subes en ello, lo tocas y se queja o se mueve, se te corres porque está entrando en celo o tal vez porque está saliendo del celo. Pero cuando se queda quieta y aguanta todo lo que le hagas, ni se queja ni nada, ahí ya está en celo. Es muy sencillo. Puede sí montar a sus compañeras, pero por lo general ella es la que se queda quieta. Es importante esto, ¿no? El berraco que se pasee por las jaulas de ellas para producir ese efecto macho que les comenté en la clase pasada. En respuesta al estradiola, bueno, este es un dato interno que no solamente ocurre en ellas, sino en todas las especies. Se vuelve turgente el útero. No solamente el cuello, sino en los cuernos en sí es como que se hincharan, ¿no? Eso es por la mayor irrigación sanguínea que ocasiona los estrógenos. Ahora dice, la duración del celo tiende a ser más corta en las chanchillas, ¿ya? Que son las cerdas jóvenes, puede durar de 24 a 48 horas el celo. Las adultas puede irse hasta 96 horas, pero ahí está en un rango, dentro del mismo rango. Puede durar un poco más para las adultas, puede durar menos para las chanchillas, para los animales jóvenes. Y este es el video, pero aquí me dan el tiempo. Entonces el día miércoles continúo con esto y luego sigo con la yegua para finalmente acabar con la perra. Si no hay alguna pregunta.
Ya le voy a programar sus exposiciones. Hay un tema, estoy pensando cómo hacer. Creo que ustedes son 25. No sé si todos están llevando, no me he percatado si los exámenes están llevando dado todos o no. Pero vayan haciendo para, a ver, miércoles escuchar a 12. Voy pensando bien cuántos, porque no va a ser individual. 25 puntos no voy a escuchar, no va a dar el tiempo. 12 puntas son 12 temas. De 12 temas, sí creo que van a ser 12 temas. Vayan haciendo, buscando su compañero para que hagan un grupo